sistema nervioso autónomo, de sus divisiones y de sus principales funciones. Respecto al sistema nervioso en el organismo, podemos hacer una gran división en lo que hace referencia al sistema nervioso central, representado por el cerebro y la médula espinal, y al sistema nervioso periférico. A su vez, dentro de lo que es sistema nervioso periférico, podemos hablar de vías aferentes y de vías eferentes. Las vías aferentes hacen referencia a aquellas que llevan la información y las vías eferentes hacen referencia a aquellas que llevan la respuesta. Dentro de los grandes sistemas eferentes del organismo, podemos hablar del sistema somatomotor y del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema endocrino, conforman los grandes eferentes del organismo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de mantener la homeostasis del organismo. Es un sistema de control visceral con un efecto muy rápido que controla de forma involuntaria las distintas funciones del organismo. Y esto hace referencia a funciones como la termorregulación, la función del aparato digestivo, la función del aparato cardiovascular, la generación de secreciones endócrinas, de distintos reflejos como puede ser el de micción, el de defecación, la regulación del metabolismo en sí o de la presión arterial. Dentro de lo que es sistema nervioso autónomo, podemos hablar de tres porciones o de tres ramas, como son el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Al sistema nervioso entérico no vamos a hacer gran referencia ahora, ya que lo vamos a tratar posteriormente cuando veamos aparato digestivo. Pero en sí es una red difusa de neuronas que se encuentran en la pared del tracto gastrointestinal. Esta red va desde el esófago hasta el recto y regula en sí la actividad tanto secretora como motora del aparato digestivo. A nivel del aparato digestivo sí podemos encontrar dos grandes redes neuronales que forman dos plexos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Entonces, que el sistema nervioso autónomo, junto con el sistema endocrino, son los grandes sistemas eferentes del organismo. Ahora, la organización del sistema nervioso autónomo es similar a la de un arco reflejo. Cuando hablamos de un arco reflejo, hablamos siempre de 7 componentes. Un estímulo que va a ser detectado en un receptor. Esa información va a viajar a través de una vía aferente hacia un centro integrador que justamente va a integrar la información que le está llegando, va a elaborar una respuesta. Esa respuesta va a viajar por una vía eferente hacia un tejido efector en el cual vamos a ver en sí la respuesta. Con respecto al sistema nervioso autónomo, las aferencias son de tipo sensorial, donde los estímulos pueden ser una distensión a nivel visceral o la contracción del músculo liso o la detección de dolor a través de nociceptores o los cambios de pH a través de quimiorreceptores. Y esa información va a viajar hacia un centro integrador, que principalmente en este caso hablamos del hipotálamo, del bulbo raquídeo, que a su vez reciben información tanto de la corteza cerebral como del sistema límbico. Y estos centros van a elaborar una respuesta que va a viajar a través de las eferencias, ya sea tanto simpáticas como parasimpáticas. En el caso de las eferencias, en este sistema nervioso autónomo, van a estar compuestas por dos neuronas. Una neurona preganglionar, que emerge a través del sistema nervioso central, a nivel toracolumbar, si hacemos referencia al sistema nervioso simpático, o a nivel cráneo-sacro, si hacemos referencia al sistema nervioso parasimpático. Estas neuronas preganglionares
son mielínicas y realizan sinapsis con una neurona posganglionar, que esta neurona posganglionar es de tipo amielínica. El sistema nervioso autónomo este sistema eferente, va a abandonar el sistema nervioso central, la médula espinal, a través de eferencias ubicadas, en el caso del sistema nervioso simpático, a nivel toracolumbar. Estas eferencias, esta neurona preganglionar, va a tener una longitud corta, va a realizar sinapsis ya sea a nivel de los ganglios prevertebrales o paravertebrales, y a partir de acá va a salir una neurona posganglionar de tipo amielínica que se va a encargar de inervar los distintos tejidos y órganos del individuo. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, en este caso, las eferencias del sistema nervioso central se van a dar a nivel cráneo-sacro. A nivel craneal, a través de 4 pares craneanos, que son el tercero, el motor ocular común, el séptimo o nervio facial, el noveno o glosofaringio y el 10º o vago. A nivel sacral, las eferencias se van a conglomerar conformando el nervio pélvico. De la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Ya dijimos entonces que esta rama abandona el sistema nervioso central anatómicamente a nivel toracolumbar. Esta neurona preganglionar es mielínica, tiene una longitud corta y libera acetilcolina como neurotransmisor. Esta acetilcolina va a impactar a nivel del ganglio simpático sobre receptores nicotínicos neurales. Esta neurona ahora posganglionar, de una longitud mayor, va a liberar como neurotransmisor principalmente noradrenalina y también dopamina. Y estos neurotransmisores, a su vez, van a ejercer acción sobre distintos receptores ubicados en distintos órganos efectores. La preganglionar ubica su cuerpo a nivel del asta intermedio lateral en la médula espinal. Y esta neurona preganglionar emerge a través de las raíces ventrales. Una vez que emerge, realiza sinapsis, realiza un relevo a nivel de los ganglios, ya sea los paravertebrales, como pueden ser los cervicales o toracolumbares, o los ganglios prevertebrales, como puede ser el ganglio celíaco o el ganglio mesentérico. Una neurona preganglionar, a su vez, se puede encontrar con una relación de 1 a 30 con respecto a las neuronas posganglionares. Esto hace que sea un sistema con un efecto muy generalizado y por ende también se lo conoce al sistema nervioso simpático como sistema de lucha o sistema de huida. Sistema de alarma, ¿sí? Es el que está implicado en la reacción de alarma que ocurre en un individuo. Y a grandes rasgos, lo que va a ocurrir en esta reacción de alarma, reacción de lucha, va a ser un aumento de la presión arterial, aumento del flujo a los distintos tejidos, aumento de la tasa metabólica, aumento de la concentración plasmática de glucosa, aumenta también la lucidez, la actividad mental y la fuerza de contracción muscular. Y es un sistema que de hecho puede ser activado
por distintas emociones. Simpático. Podemos hablar de tres tipos de fibras. El sistema simpático neural hace referencia a estas fibras clásicas que vinimos charlando, donde la neurona preganglionar va a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina a nivel del ganglio simpático va a ejercer su acción sobre receptores nicotínicos neurales. Y esta neurona postganglionar va a liberar como neurotransmisor noradrenalina o dopamina, que va a ejercer su acción sobre distintos receptores en distintos tejidos. Por otro lado, tenemos las fibras simpáticas adrenales, que en este caso la fibra preganglionar libera acetilcolina como neurotransmisor, que va a impactar sobre receptores nicotínicos a nivel de la médula adrenal, pero en este caso principalmente se va a liberar adrenalina al torrente circulatorio. Principalmente adrenalina y en segundo lugar noradrenalina. Que estas dos vías sanguíneas van a viajar y arribar hacia los distintos tejidos para ejercer su efecto. El tercer sistema es el simpático o el tercer tipo de fibra. Son las fibras simpático-colinérgicas, que en este caso la fibra preganglionar libera acetilcolina, que ejerce su acción sobre receptores nicotínicos neurales a nivel ganglionar, y esta fibra postganglionar va a liberar también acetilcolina. Por eso se denomina fibra simpática colinérgica. Y esta acetilcolina va a ejercer su acción sobre receptores de tipo muscarínico. Estas fibras simpático-colinérgicas las encontramos a nivel de glándulas sudoríparas, a nivel de la vasculatura del músculo esquelético, generando vasodilatación. Y también a nivel, por ejemplo, del músculo piloerector o de las células oxínticas a nivel gástrico. Neurales. Los encontramos a nivel ganglionar, ya sea tanto en la rama simpática como en la rama parasimpática. Estos receptores en sí son un complejo proteico que posee 5 subunidades. Es un receptor que atraviesa la longitud de toda la membrana celular. Y lo que ocurre es que ante la llegada del neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, este receptor va a cambiar su conformación y va a hacer que en su interior se forme y se abra un canal. Este canal permite el paso de distintos cationes, principalmente sodio, que a nivel celular se va a favorecer su ingreso tanto por un gradiente de concentración como por un gradiente eléctrico. El ingreso de este sodio a la neurona postganglionar va a generar su despolarización. La activación de estos receptores nicotínicos neurales va a generar la despolarización de la neurona postganglionar. Una neurona en sí posee 3 porciones a grandes rasgos: el soma, el axón y la terminal nerviosa, que está compuesta por distintas varicosidades. A nivel del soma, entonces se da la síntesis de los neurotransmisores adrenérgicos, que estos van a viajar hasta la terminal dendrítica, van a ser almacenados, ahí se va a producir su liberación. Una vez liberados, van a interaccionar con los distintos receptores y a nivel del tejido efector van a producir distintas respuestas.
una vez liberados en el espacio sináptico, a su vez, deben ser inactivados para que su acción sea limitada. Ahora vamos a hablar entonces de estos distintos pasos. En el caso del sistema nervioso simpático, cómo es la síntesis de los neurotransmisores, cómo se almacenan, cómo se liberan, su interacción con el receptor y cómo se da su inactivación. Síntesis de noradrenalina, que acá vemos la conformación de la molécula. Lo primero que debe ocurrir es la captación del aminoácido tirosina. La síntesis en sí de este neurotransmisor se va a dar tanto a nivel del citoplasma como a nivel de la vesícula adrenérgica. Esta tirosina inicialmente se hidroxila a dopa gracias a la tirosina hidroxilasa. Esta es la enzima limitante en el proceso de síntesis y necesita como cofactor para su correcta acción tanto la presencia de hierro como de oxígeno. La dopa, posteriormente, gracias a la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, va a ser transformada en dopamina. Esta enzima, a su vez, como cofactor, necesita fosfato de piridoxal. La dopamina va a ingresar dentro de vesículas que para que pueda ingresar se tiene que dar un intercambio de esta amina con protones y ya a nivel vesicular, gracias a la dopamina beta hidroxilasa, se va a transformar en noradrenalina. Esta enzima, como cofactores, precisa tanto oxígeno como ácido ascórbico. Y las vesículas conteniendo dopamina, entonces, van a quedar a la espera de la despolarización para que posteriormente sean liberadas y ejerzan su acción sobre los distintos receptores. Por otro lado, a nivel de la médula adrenal, en el caso de las fibras simpático-adrenales, que eran aquellas que en lugar de liberar noradrenalina, liberaban adrenalina al torrente circulatorio. En este caso, va a haber, en el caso con respecto a la síntesis, perdón, va a haber un paso extra, que es el que transforma la noradrenalina en adrenalina. Esta metilación va a estar dada gracias a la PNMT, que la denominación de esta enzima es la feniletanolamina N-metiltransferasa y es la encargada entonces a nivel de la médula adrenal, de sintetizar finalmente adrenalina. Al almacenamiento, ya dijimos entonces que se almacena en vesículas, ¿sí? Y que ingresaba a las vesículas una amina intercambiándose por dos protones. Y estas vesículas van a ser liberadas por exocitosis cuando la neurona postganglionar se despolarice. Esa despolarización va a favorecer el ingreso de calcio y este calcio es el que se va a encargar de activar la exocitosis de estas vesículas. Dentro de una vesícula en sí, más allá de noradrenalina, podemos encontrar neuropéptido I, cromogranina, vitamina C, ATP. O sea, hay que tener en cuenta que dentro de las vesículas no solo encontramos el neurotransmisor, sino también otras sustancias. Que en el caso, por ejemplo, del neuropéptido I, tiene acción de cotransmisor. Bien, una vez que se libera la noradrenalina, esta a su vez va a ejercer acción sobre distintos receptores a nivel del tejido efector
pero también tiene efecto regulatorio sobre su misma liberación. Esto está dado por la presencia de autorreceptores. Estos autorreceptores pueden ser del tipo alfa 2 o del tipo beta 2. En el caso de tener una gran liberación de noradrenalina, esta noradrenalina va a activar los receptores alfa 2 presinápticos que tienen un efecto regulatorio negativo y por ende van a evitar la liberación de más noradrenalina. Por otro lado, si en este caso los niveles de noradrenalina son inferiores, ahí se va a estimular el receptor presináptico de tipo beta 2, que en este caso sí se va a favorecer la liberación, la síntesis y la liberación de más noradrenalina. Con respecto a la interacción de la noradrenalina con sus receptores a nivel de los distintos tejidos efectores, vamos a ver que hay distintos tipos de receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1. Y ya si hablamos también de la adrenalina, ejerce su acción también sobre los receptores beta 2. Estos receptores son receptores de membrana, del tipo de 7 dominios transmembrana, que interaccionan a nivel intracelular con distintos tipos de proteína G. Los receptores, ya sea alfa 1 o alfa 2 posinápticos, estos se encuentran asociados a proteína GQ, que lo que genera en sí es el aumento del inositol trifosfato y del diacilglicerol. Esto a su vez genera la liberación de calcio del retículo a nivel intracelular y la activación de la proteína quinasa C. Esto, a su vez, genera la activación de canales de calcio con el consiguiente ingreso de calcio a la célula y la inhibición de canales de potasio, lo cual evita la salida de este catión. De la activación de este receptor se van a dar a lo largo de todo el organismo. Acá solo vamos a hablar de un par de ejemplos, donde por ejemplo a nivel del músculo liso vascular, del músculo liso genitourinario o del músculo radial del iris, vamos a observar contracción. Con respecto al músculo radial del iris, esta contracción lo que genera es la dilatación de la pupila y esto favorece una visión lejana, que es necesaria en lo que respecta a una reacción de alarma o reacción de huida. A nivel del vaso, a nivel de la cápsula esplénica, también vamos a observar esplenocontracción. Y a nivel hepático se va a favorecer la glucogenólisis y la neoglucogénesis. Los receptores beta 1 posinápticos, estos se encuentran asociados a proteína G de tipo S, donde se va a activar la adenilato ciclasa con el consiguiente aumento del AMP cíclico. También va a haber distintas fosforilaciones gracias a la proteína quinasa A. Se van a activar canales de calcio, favoreciendo su ingreso, y a su vez se van a inhibir los canales de potasio, evitando la salida de este catión. Estos receptores de tipo beta 1 principalmente los vamos a encontrar a nivel cardíaco. Beta 1 los encontramos principalmente a nivel de 3 tejidos, que estos son corazón, a nivel renal después las células yuxtaglomerulares y a nivel de la glándula pineal. A nivel cardíaco activan o favorecen el aumento de las 5 propiedades cardíacas. Estas son inotropismo, cronotropismo, vasmotropismo, dromotropismo y lucitropismo. No las vamos a ver en detalle ahora, solo las nombramos.
ya que posteriormente los van a estudiar de forma exhaustiva en la unidad de ciclo cardíaco. Con respecto a las células yuxtaglomerulares, el efecto que tiene la activación de los receptores beta 1 es el aumento en la síntesis de una enzima, que es la renina, que se relaciona con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, encargado de regular la presión arterial. Y con respecto a la glándula pineal, intervienen en la liberación de melatonina, que la melatonina en sí es una reguladora de los ciclos biológicos y está muy relacionada con el ciclo estral de algunas especies que son fotoperiódicas, ya sea tanto positivas o negativas. Receptores de tipo beta 2, posinápticos, que estos se asocian a proteína GS y son estimulados por la adrenalina. Entonces, si diferenciamos los efectos de la noradrenalina con los de estamina, la adrenalina, vemos que la adrenalina actúa tanto sobre receptores alfa 1 y alfa 2 y sobre beta 1 y beta 2. En el caso de los receptores beta 2, asociados a proteína GS, se va a dar un aumento de la adenilatociclasa, del AMP cíclico, va a haber distintas fosforilaciones gracias a la proteína quinasa A, y en este caso se van a activar los canales de potasio. La activación de los canales de potasio hace que este catión egrese, que se produzca un eflujo de potasio, y por ende la célula se hiperpolariza, se hace menos excitable. Esto genera, si hablamos por ejemplo de un músculo liso, que se relaje. Es por eso que ante la activación de estos receptores, gracias a la adrenalina, vamos a ver, por ejemplo, vasodilatación, ya que se relaja el músculo liso vascular. Vamos a ver que el músculo detrusor de la vejiga también se relaja, que el músculo bronquial se relaja y por ende veo broncodilatación. El músculo ciliar también favorece, en este caso, la acomodación del cristalino para una visión lejana. A nivel hepático también se favorece la glucogenólisis, la neoglucogénesis. A nivel de músculo esquelético, la glucogenólisis. Y a nivel del tejido adiposo, que hay disyuntivas si son receptores de tipo B2 o de tipo B3. Lo que se observa es la lipólisis, si hablamos de grasa blanca, o en el caso de la grasa parda, esta lipólisis va a tener un efecto termogénico. Con receptores, debemos nombrar a los receptores alfa 2 presinápticos y a los que encontramos a nivel de los ganglios del sistema nervioso entérico, que estos se encuentran asociados a proteína G de tipo G inhibitoria. El mecanismo de acción genera una disminución del AMP cíclico, con lo cual se inhiben los canales de calcio y se estimulan los canales de potasio, favoreciendo el eflujo de potasio de la célula. Estos receptores, los autorreceptores, están relacionados con efectos analgésicos, efectos sedativos y también con la regulación, con la inhibición en la liberación de noradrenalina. Respecto a la inactivación de las catecolaminas, podemos hablar de tres sistemas. Uno es, que es el principal, la captación presináptica, neuronal o de tipo 1, que se encarga de la inactivación en un 70%. El otro sistema es la captación extraneuronal o de tipo 2, que aporta un 20% a esta inactivación de estas aminas biológicas. Y el último, el menos importante, es la difusión en el espacio extracelular, que en sí lo que va a generar es la dilución de los neurotransmisores a nivel del espacio sináptico.
1, el primer mecanismo, la captación presináptica, neuronal o de tipo 1, lo que va a ocurrir es la recaptación a nivel de la terminal sináptica. Esta recaptación, a su vez, va a favorecer tanto el reciclaje del neurotransmisor o la degradación gracias a una enzima de origen mitocondrial que es la MAO, monoaminooxidasa. Esta recaptación, a su vez, se puede ver inhibida, por ejemplo, por la cocaína, y está dada o es mediada por un transportador que justamente para su acción necesita tanto la presencia de sodio como de cloro. En el caso de la captación extraneuronal o de tipo 2, esta se va a dar a nivel de las células efectoras o células no neuronales vecinas. Y acá la enzima que va a intervenir es la COMT, catecol-ortometiltransferasa, de origen citoplasmático. Esta enzima, a su vez, también puede ser regulada, donde por ejemplo es inhibida por acción de los glucocorticoides. Adrenérgicos que componen o que pertenecen al sistema nervioso simpático, dijimos que era la dopamina. La síntesis de este neurotransmisor es más fácil, es más corta, posee menos pasos y similar a la de la noradrenalina. En este caso interviene únicamente la tiroxina hidroxilasa y la descarboxilasa, de aminoácidos aromáticos. La dopamina también se almacena en vesículas y estas vesículas van a ser liberadas por exocitosis. Una vez liberada la dopamina, va a ejercer su acción en receptores de tipo D1 o D2. Los D1 se asocian con un aumento del AMP cíclico y por otro lado los D2 con una disminución del AMP cíclico. Y también podemos encontrar receptores de tipo D2 a nivel presináptico que van a tener un efecto negativo, inhibitorio, sobre la síntesis y sobre la liberación de más dopamina. Ahora es lo que se conoce como efecto Dale, que lo realizó este fisiólogo, Henry Dale, que de hecho fue Premio Nobel de Medicina. Y a raíz de distintas experimentaciones, observó el efecto que tenía la adrenalina sobre, por ejemplo, la presión arterial. Sí, constaba de la administración inicialmente de una dosis de adrenalina, que ante esta administración lo que se iba a poner en manifiesto era el efecto alfa y por ende se observaba vasoconstricción e hipertensión arterial. Posteriormente, al mismo individuo le administraba un bloqueante del receptor alfa-1 utilizando la ergotamina. Por ende, al administrar un bloqueante no se van a poder observar los efectos de este receptor, de la estimulación de este receptor. Y luego de administrar el bloqueante, administró nuevamente otra dosis de adrenalina. Y en este caso lo que vio es una disminución de la presión arterial y un gran efecto vasodilatador. Este experimento lo que puso en manifiesto en sí es la presencia de los receptores beta, los beta 2, que son estimulados por la adrenalina y que tienen un efecto vasodilatador con la consiguiente disminución de la presión arterial.
Ahora de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Vamos a dejar en claro que lo que sí o sí debemos conocer es la distribución anatómica de cada una de estas ramas. La longitud de la fibra preganglionar, de la fibra postganglionar, el neurotransmisor que se libera a nivel ganglionar, a nivel efector, sobre los receptores en los que actúa, ya sea a nivel ganglionar, a nivel efector. Conocer el mecanismo de acción de estos distintos receptores. Y conocer la ubicación de los distintos receptores a nivel de los tejidos efectores. Más allá del estudio memorístico de la ubicación de los receptores, hay que tener en cuenta que muchas veces, conociendo el mecanismo de acción de cada receptor y conociendo la función o el efecto que tiene cada rama del autónomo, uno puede dilucidar el tipo de receptor que va a encontrar en tal o cual tejido, dependiendo del efecto sistémico que se esté generando. A modo de ejemplo, tengan en cuenta que relacionamos siempre el sistema nervioso autónomo, rama simpática, con la reacción de huida. En ese caso, si ponemos como ejemplo un gato que se está escapando de un perro, este gato en particular va a tener que poder ventilar correctamente para así poder oxigenar su sangre. Sus músculos estriados esqueléticos deben recibir un buen flujo de sangre. En estos casos, entonces, vamos a observar broncodilatación y vasodilatación a nivel del músculo esquelético. Y en este caso podemos hablar de receptores tipo beta 2, ya que el mecanismo de acción que tienen es la hiperpolarización celular y por ende la relajación del músculo liso. Por otro lado, a nivel del aparato digestivo, si estamos pensando en un gato que se está escapando de un perro, la función se va a ver completamente inhibida, ¿sí? Porque es innecesaria. Y por ende, en este caso podríamos hablar de la contracción de distintos esfínteres para que no haya propulsión del contenido digestivo. A nivel cardíaco, por ejemplo, en esta reacción de huida, gracias a los receptores beta 1, vamos a ver que todas las propiedades cardíacas se van a ver estimuladas para favorecer una mejor funcionalidad, una mayor eficiencia de este tejido. Y así, pensándolo con los distintos órganos y los distintos sistemas que se ponen en juego, en este caso, en una reacción de huida, o, ahora sí, si comenzamos a pensar en el sistema nervioso parasimpático, hablamos de funciones viscerales, las cuales se ponen en juego cuando el animal se encuentra tranquilo, como puede ser la función digestiva, la defecación o el reflejo de micción. En el caso del sistema nervioso simpático, recordamos que la distribución anatómica es de tipo cráneo-sacra, donde estas fibras preganglionares a nivel craneano se van a originar de 4 pares craneanos y a nivel sacral se van a unificar en lo que es el nervio pélvico. Entonces, con respecto al sistema nervioso parasimpático, los cuerpos neuronales de las neuronas preganglionares van a estar a nivel del mesencéfalo, del bulbo raquídeo y por otro lado a nivel del sacro. A nivel craneal, entonces, van a estar representados por 4 nervios craneales, que son el tercer par, el motor ocular común, el séptimo par, el facial, el noveno par, el glosofaringeo, que por ejemplo es el que inerva a la glándula parótida, y el décimo par, que es el vago, que es el encargado de ir a
una gran cantidad de estructuras, como pueden ser los pulmones, el corazón, los riñones, el aparato digestivo. Y a nivel sacral, ya el representante del sistema nervioso parasimpático va a ser el nervio pélvico. Estas fibras preganglionares son largas, mielínicas, liberan acetilcolina. La acetilcolina va a interactuar a nivel ganglionar con un receptor nicotínico neural. Estos ganglios se encuentran ya sea cerca de la víscera o a nivel intramural. Y esta neurona postganglionar de corta longitud va a liberar también acetilcolina, que va a interactuar, en este caso, con receptores de tipo muscarínico. Pero para repasar, hablemos de los receptores nicotínicos neurales, que están ubicados a nivel ganglionar. En el caso del sistema nervioso parasimpático, los ganglios son intramurales o se encuentran muy cercanos a la víscera. Estos receptores en sí es un complejo proteico con distintas subunidades, con 5 subunidades, que atraviesan todo el grosor de la membrana plasmática. Y una vez que son estimulados por la acetilcolina, en este caso, cambian su conformación y permiten el ingreso de cationes, principalmente el sodio, que es el que va a generar la despolarización de esta neurona postganglionar. Que vimos previamente con el sistema nervioso simpático, vamos a hablar entonces de la síntesis de acetilcolina, luego el almacenamiento, la liberación, la interacción con el receptor y la inactivación. La síntesis, en este caso, de acetilcolina, es más fácil. El acetil-CoA proviene de la glucosa, lo encontramos a nivel mitocondrial, y gracias a la colina acetilasa, se va a unir a la colina, que la colina puede ser ya sea tanto que se capte del plasma, de los distintos fosfolípidos, o que sea recaptada luego de la degradación de la acetilcolina. Y la conjunción de estas dos sustancias, de estos dos sustratos, van a formar entonces acetilcolina, que la acetilcolina se va a almacenar en vesículas y estas vesículas, más allá de contener acetilcolina, van a tener también ATP, calcio, magnesio y protones. Luego del almacenamiento, y una vez que la neurona postganglionar se despolariza, se va a producir su liberación, también por el proceso de exocitosis, debido al aumento de la concentración intraplasmática de calcio. También, dentro de lo que es la terminal colinérgica, vamos a encontrar autorreceptores de tipo muscarínico, que no están dibujados, pero que van a tener un efecto regulatorio negativo en la síntesis y liberación de acetilcolina. ¿Sí? Estos autorreceptores de tipo muscarínicos son presinápticos. El receptor ya a nivel del tejido efector, vamos a tener que actúa sobre receptores de tipo muscarínico. Receptores muscarínicos existen de 5 tipos, pero los más importantes son el M1, M2 y M3, que también son los más estudiados. Con respecto al receptor M1 y M3, están asociados a proteína GQ, que genera el aumento del inositol trifosfato, del diacilglicerol, la activación de la proteína quinasa C, la liberación de calcio y la activación de canales de calcio con la consiguiente entrada del mismo. Sumado a esto, los receptores M3, a su vez, que los encontramos en las células endoteliales, favorecen la liberación del factor relajante, que no es más que el óxido nítrico. De ubicación de receptores de tipo M1, podemos hablar del músculo ciliar, donde favorece la contracción de este músculo,
con la consiguiente acomodación del cristalino para una visión cercana, a nivel de distintas glándulas exócrinas o a nivel de la mucosa gástrica se va a favorecer la secreción y a nivel bronquial se va a favorecer la bronquioconstricción. Con respecto a algunas funciones de los receptores M3, a nivel del esfínter del iris, vamos a ver la contracción con la consiguiente miosis, ¿sí? Disminución del diámetro pupilar. Y a nivel, ya sea tanto del músculo detrusor de la vejiga o del músculo liso gastrointestinal, también vamos a observar contracción. El receptor de membrana es el receptor muscarínico de tipo 2, asociado a proteína GI, que en este caso vamos a observar una disminución del AMP cíclico, una inhibición de los canales de calcio y una activación de los canales de potasio. Los receptores de tipo M2 los vamos a encontrar a nivel cardíaco y van a tener un efecto negativo, un efecto bradicardizante, porque principalmente vamos a ver una disminución del cronotropismo, más allá de que también tiene cierto efecto a nivel del inotropismo y el dromotropismo. De la acetilcolina, la inactivación, va a estar dada gracias a una glicoproteína, que es la acetilcolinesterasa, que cinde a esta molécula en colina y acetilo. Esta enzima, a su vez, puede ser inhibida tanto por la neostigmina o por los órganos fosforados. El amplio uso que posee esta sustancia. La presencia de existencia de un antagonista muscarínico, de una droga que justamente se une y bloquea a los receptores muscarínicos, evitando la acción de la acetilcolina, que es la atropina. Es una droga que debemos conocer, ya que posee un amplio uso y una gran cantidad de efectos tanto buscados como no deseados ante su utilización. El efecto Dale con respecto a la adrenalina. También tenemos el efecto Dale nicotínico. En este caso, primero se administra una pequeña dosis de acetilcolina de 5 microgramos. Y lo que se observa ante la administración de esta dosis es bradicardia, ¿sí? Una disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación y a consecuencia de esta vasodilatación, una disminución en el registro de la presión arterial. Posteriormente, se administra un antagonista muscarínico, que es el que nombramos previamente la atropina, a una dosis de 1 miligramo. Y luego de la administración de atropina, que repetimos es un bloqueante de los receptores muscarínicos, por ende no vamos a poder ver su efecto, se vuelve a administrar una dosis mayor de acetilcolina, una dosis de 5 miligramos. A consecuencia de esta segunda administración, lo que vamos a ver entonces es el efecto del sistema nervioso simpático sobre la presión arterial. Vemos el efecto vasoconstrictor con el consiguiente aumento de la presión arterial y también vemos taquicardia. Sepan entonces que además de estos clásicos neurotransmisores, los adrenérgicos y los colinérgicos, hay otros neurotransmisores que se denominan no adrenérgicos, no colinérgicos, que los vamos a ver sobre todo cuando hablemos de sistema nervioso entérico, y que tienen diversas funciones. Muchos de ellos, por ejemplo, funcionan como cotransmisores, ya sea el caso del ATP y del neuropéptido I, en el caso del sistema nervioso simpático, o del VIP y el óxido nítrico en el caso del sistema nervioso parasimpático. Estos, más que nada,
a título informativo, para que vean que el tema en sí es mucho más complejo y uno, para favorecer la comprensión del mismo, lo tiende a simplificar. Gracias y espero que la clase les haya servido.